Todo empezó hace muchos años atrás, cuando mi padre se va para el cielo porque le dio un cáncer. Mi madre queda con nosotros dos porque en ese entonces era mi hermano y yo. Y pues mi hermano apenas llevaba unos años que había llegado a este mundo y yo era la mayor. Más o menos pasaron 2 años cuando mi madre decide conseguirse un novio. Ella estaba muy enamorada de ese hombre. A veces no teníamos para comer, pero ella hacía hasta lo imposible para darle su buen almuerzo a él, su buena porción de carne. Todo era para él y nosotros a veces solamente nos daba un caldo de papas porque no teníamos ni siquiera para un huevo. Pero él sí se sentaba en la mesa con su buena porción de comida. Nosotros veíamos eso y ¿qué más podíamos hacer? Ella era nuestra madre. Supuestamente era la que tenía que cuidarnos. Ese hombre ya llevaba 3 años viviendo en la casa. Mi madre tiene otro hijo y era de él. Definitivamente ella estaba cada día más enamorada de ese hombre. Él se pasaba de copas y ella le tenía un caldito. Todo le hacía a él. Trabajaba y era para él, ropa para él, comida para él, y nosotros nos regalaba la ropa a los vecinos. Llega un día y nos dice nuestra madre: alístense, organícense bien lindos porque nos vamos a ir a pasear a un centro comercial. Vamos a llevarlos para que pasen un rato agradable. En realidad yo me puse muy contenta. Yo organicé a mi hermano porque literal ella a nosotros dos éramos como si fuéramos un 0 a la izquierda. Todo era el hijo de él y ese hombre. Organicé a nuestro hermano, yo me vestí con mis mejores prendas porque en esos días me había regalado la vecina una ropita que había dejado su hija. Entonces yo decía que estaba estrenando. Llegó la hora de irnos y llega el taxi. Nos fuimos todos para el centro comercial. De verdad que era una cosa bella. Yo nunca en mi vida había visto algo así. Yo estaba anonadada con todo lo que yo estaba observando: ropa, juguetes, comida. En realidad para mí eso era algo espectacular. Resulta que cuando llegamos en ese lado, mi madre nos lleva a dar una vuelta con su nuevo esposo y su hijo. Cuando estábamos en una silla, ella nos dice: bueno, háganme un favor, espérenme acá que yo voy a ir allí a organizar una papelería, no me demoro, espérenme acá. Yo le dije: madre, pues vamos, yo me quedo al lado suyo. Ella me dice que no, que se queden aquí, ya les dije, espérenme, no va a pasar nada. Yo me quedé con mi hermano allí y ella se fue con su nuevo esposo y su hijo. Yo veía que mi madre no regresaba. Pasó 1 hora, 2 horas, mi madre no llegaba. Ya iba llegando la noche y a mí de verdad yo estaba muy nerviosa. Y mi hermano empezó a decir que nos fuéramos para la casa, que él quería tomarse un caldito porque era lo único que nos daban. Yo le decía: pero yo no sé irme para la casa. Resulta que llega un vigilante y nos dicen: bueno, ¿y ustedes qué? ¿Dónde están sus padres? ¿Para dónde se van a ir? Nosotros lo miramos y le dijimos que no sabíamos, que nuestra madre nos había dicho que nos esperáramos ahí y que ya no sé qué pasó. El vigilante, muy amable, nos dice que entonces él nos iba a ayudar, que nos iba a llevar a un lugar donde estuviéramos seguros, porque no teníamos otra opción. Él llega, nos monta en un carro, nos lleva para la casa de él. Llegamos a la casa de él, nos dice: bueno, acá van a estar seguros, no va a pasar nada, ustedes van a estar bien. Y esa noche de verdad nos fuimos para una habitación y amaneció todo muy normal. Entonces nosotros le dijimos que si podía irnos a llevar a las autoridades para que nos buscaran a nuestra madre. Él nos dijo que no podía hacer eso porque ya luego él se metía en problemas. Entonces él al otro día llega y nos dice: bueno, muchachos, yo le puedo dar alimentación a ustedes, pero eso sale siempre un poco costoso. Y pues me dijo a mí: pero usted puede pagar esa alimentación que le puedo dar a su hermano. Yo lo miré y le dije: pues si quiere yo voy y trabajo, le ayudo allá donde usted trabaja,
voy y vendo dulces. Él me dice, no, esa no es la clase que usted me va a pagar a mí. Y si usted tiene una manera muy sencilla para cubrir todos esos gastos. Yo en realidad no entendía. Cuando llega ya la tarde, él no nos sirve la comida. Entonces yo le dije, yo tengo hambre. Él me dice, no, es que en realidad la alimentación sale muy costosa, entonces no les puedo dar la alimentación, o a menos que usted quiera hacer el negocio que estamos haciendo, que usted pueda colaborarme con la alimentación y usted va a tener su comida segura todos los días. Yo le dije que sí, porque yo veía que mi hermano estaba llorando. No sabía lo caro que iba a salir. Y no podíamos salir a ningún lado porque él lo primero que hacía era echarle llave a la puerta. En esa noche me dice él que no iba a dormir yo ahí en la misma habitación con mi hermano, sino que ya yo iba a pasar a ser su esposa. Y entonces desde ese día yo empecé a ser la esposa del vigilante del centro comercial. Teníamos la comida asegurada. Yo solamente pensaba en mi hermano. Así pasaron varios años para poder que mi hermano no pasara hambre. Nunca nos llevó a una escuela, no nos dejaba salir ni siquiera a la puerta de la casa. Nuestra madre jamás nos buscó, ni siquiera volvió a preguntar por nosotros en todo ese tiempo. Cuando pasaron los años, yo estaba acostada en la habitación cuando escucho a el vigilante que estaba hablando en la sala, que decía que tenía 2 encargos, que ya no le servían, que la mercancía ya estaba vieja y gastada. Pues estaba hablando de nosotros 2. A él le estaban ofreciendo un efectivo por nosotros 2. Yo decía, Dios mío, todo lo que yo he vivido acá, y tras de eso voy a seguir en otro lado. En realidad jamás conocí a un Dios porque no me hablaron de él. Yo decía, si hay alguien que me puede ayudar, porque algo tuvo que haber creado todo esto. Resulta que ese día él sale a trabajar y como yo ya había escuchado lo que él había dicho, entonces yo empiezo a gritar y a tocar la puerta muy fuerte y grité todo el día. Y yo pedía ayuda. Como a las 6 de la tarde llegó una señora y me dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Yo ayúdenme. Es que el señor de acá me tiene secuestrada muchos años, ayúdenme. Como a las 2 horas, porque él llegaba más o menos 9, 10 de la noche, llegaron las autoridades y esperaron hasta que llegara él. Yo no sé a mí por qué nunca se me ocurrió gritar, sino que solamente yo esperaba pacientemente que él llegara para nosotros comer. Yo pensaba que si yo decía algo, mi hermano no iba a comer, entonces por eso jamás dije nada. Pero ya de ver que ese hombre había hablado y había dicho todo eso, yo no puedo hacer eso. Mi hermano no puede pasar por lo que yo pasé por muchos años. Cuando él llegó, las autoridades estaban ahí y pues entraron, nos encontraron a nosotros. Nosotros no sabíamos ni leer ni escribir, nunca habíamos cogido un lapicero, solamente éramos como los esclavos de ese hombre. Las autoridades nos retiran de ahí, de ese lugar, a él lo capturan y lo llevan a una cárcel. Él dice que jamás nos obligó a estar allí, que él nos había hecho un favor porque la madre los había dejado en un centro comercial y que él le había dado lástima por nosotros y que él nos había ayudado. Las autoridades le dijeron, si usted le hubiera dado tanto pesar por ellos, los hubiera llevado acá a las autoridades y lo hubiera dejado aquí en una institución. Cuando yo salí de ese lugar, me tomaron exámenes, me llevaron a un instituto que lográramos estar bien. Cuando me tomaron los exámenes de laboratorio, doy que estaba embarazada de ese hombre. Tuve a mi hijo, me dijeron que si lo quería dar en adopción. En realidad no sé si ustedes me irán a juzgar
por eso, pero yo no sabía ni leer, no sabía escribir, no sabía hacer absolutamente nada, solamente la comida y arreglar casa. El psicólogo me dijo que era mejor que lo diera en adopción y lo di en adopción. Yo quería que mi hijo tuviera una mejor vida. Conmigo no la iba a tener. Al paso del tiempo, a mi hijo lo llevaron a otro país, una familia con mucho dinero que lo ama muchísimo, está muy bien, cosa que yo jamás hubiera podido darle. Pasó el tiempo, nosotros ya éramos adultos, nos enseñaron a escribir, a leer, nos dieron estudio, aprovechamos todo eso. A pesar de que vivimos esas cosas tan impresionantes, la vida nos dio otra segunda oportunidad y la supimos aprovechar. Y como estábamos con ese instituto, nos decía que todo lo que nosotros quisiéramos estudiar, ellos lo iban a aprobar. Yo quería salir adelante porque de verdad lo que yo viví no lo deseo a nadie. Nos enseñaron a manejar un computador, nos enseñaron a abrir nuestras redes sociales. En realidad nos cambió la vida para bien. Pasó el tiempo, pasaron los años, cuando nos dimos cuenta por las redes sociales que una señora estaba buscando a sus hijos. Estaba hablando por las redes sociales buscando fotos y las fotos eran las mismas fotos de cuando nosotros nos habían dejado allá en el centro comercial. De pronto mi hermano no se dio cuenta porque cuando ella nos dejó en ese centro comercial, pues él apenas llevaba unos años de haber llegado a este mundo. Pero yo sí me acuerdo de cómo era yo, las facciones que tenía mi hermano. Veo yo esa publicación que había ahí en esas redes sociales. Me meto al perfil de la señora que estaba buscando a sus hijos y la veo a ella. Estaba de mucha edad. Veo las fotos. Tenía 2 hijos. La señora ya no estaba en una casa, estaba como en un ancianato, porque decía lugar de residencia, ancianato decía el nombre. Estaba buscando a sus hijos porque tenía una enfermedad terminal y decía que quería ponerse a cuentas con ellos, que no quería irse al cielo sin antes pedir perdón. Yo no le comenté nada a mi hermano, ni siquiera le di un me gusta a la publicación. Total era que yo la seguí mirando, observando siempre, hasta que nunca más volvió a publicar nada. Señas de que se fue a conocer a San Pedro. Pero esa fue mi historia, mi vida. Me casé con un hombre de las autoridades. Tengo 2 hermosos hijos a los que amo muchísimo y cuido. Y así llegué a quedar yo sola. Jamás le haría eso a mis hijos. Mi hermano se va a vivir a otro país. Es más, en el país donde dieron en adopción a mi hijo. Mi esposo sabe que yo di un hijo en adopción, que fue el hijo que tuve de ese hombre. Él jamás me juzgó, me dijo que fue lo mejor que pude haber hecho. Mi hermano a veces se ve con él allá y él lo saluda. Él es un gran arquitecto, vive muy bien y tiene mucho dinero. A veces me llama, que cómo estoy, yo le digo que muy bien. Sí me preguntó un día que por qué yo lo di en adopción. Yo le conté mi historia y me dijo gracias, porque me dieron unos padres excelentes y no la voy a juzgar a usted, porque a pesar de todo lo que usted vivió, me dio la vida. Entonces quería contarles esta historia porque al final fui feliz.